¿Qué tal? Vamos a continuar con la última presentación de esta serie a cargo de José Miguel Mávil y tiene que ver con un instrumento importantísimo que predata los instrumentos de cuerda frotada, la fiel. Y bueno, vamos a escuchar sobre la práctica de este instrumento medieval. Adelante, José Miguel. Este, Hola doctor, compañeros, muy buenas tardes. Espero que se esté apreciando bien la pantalla. Eh, Se ve bien, adelante. Perfecto. Bien, muy buenas tardes. Mi exposición es sobre las características, la técnica y el repertorio de la biel o viele, que también conocido como violín medieval. Si bien es un antecesor del violín, también es un antecesor de la viola y bueno, de instrumentos de este tipo, de esta rama, por así decirlo. Bueno, las únicas referencias que tenemos sobre este instrumento, eh, las obtenemos de las iconografías, como pinturas, frescos, esculturas, labrados, que, bueno, muestran la biel como uno de los instrumentos más populares de la época. También, podemos encontrarlo en manuscritos y, también en pinturas religiosas, que normalmente aparecen tocados por ángeles, santos, incluso humanos. Bueno, aquí tengo una imagen como ejemplo. Este, Comúnmente la biel se tocaba en conjuntos, o al menos así es como las iconografías nos demuestran. Bueno, terminología. Este, los términos biela, vídula, fídula, biele, fiddle, como se conoce en inglés, eh, en aquella época se le denominó, se le dio ese término a cualquier instrumento de cuerda tocada con un arco. Y bueno, los alemanes también lo llamaban Fiedel, los ingleses Fiddle y los españoles vihuela. Los italianos, después del año 1300, lo empezaron a llamar como viola. Bueno, hablemos de los usos. Comúnmente la biele se tocaba en pequeños grupos, normalmente que servían como acompañamiento de la danza, del canto, de eventos, de festividades. eh, También utilizado en música folclórica y bueno, comúnmente por trovadores. Este, mm, la música abordada en este periodo, pues, era, como ya lo mencioné, música popular, música folclórica. Y bueno, el uso de este instrumento era un poco mal visto, o más que mal visto, era visto como en una categoría inferior, debido a que no tenía acercamientos a la música sagrada, por así decirlo. Tiempo después, el repertorio y el uso de este instrumento se expandió al repertorio sacro y el repertorio secular. Una de las fuentes principales que nos dan información sobre este instrumento es el Tratado de Música de Jerónimo de Moravia, que fue escrito alrededor de 1280 a 1300, que nos proporciona instrucciones para la interpretación musical, tanto profana como religiosa. Eh, Características. Eh, bueno, el violín medieval o la viele eh, aparece como una forma ovalada, rectangular, incluso en forma de ocho. Es difícil discernir qué forma tenía o qué forma definitiva, cuál era su forma definitiva, ya que había una gran variedad de instrumentos. Como ya lo mencioné, este nombre se le daba a todos los instrumentos de cuerda tocados con un arco. Entonces, existía una gran variedad y era difícil, reconocer a un tipo como el único. Bueno, el mastil era comúnmente liso, pero también podía tener trastes que comúnmente estaban hechos de tripa y facilitaban la ejecución de acordes.
El número de cuerdas dependía del tipo de música, la técnica y el estilo del intérprete. Por lo general eran de 4 a 5 cuerdas y posiblemente hasta 6. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de la biel. Como podemos ver, estos 4 ejemplos que se muestran en la imagen, tienen diferente forma. Eh, Algunos tienen ornamentos, algunos más grandes, más largos. Esto dependía también de la fisonomía del intérprete, del estilo, de si se tocaba encima del pecho, encima del hombro, encima de las rodillas, de las piernas. Y también dependía del estatus social, porque en ese entonces eh, se podía mandar a hacer un instrumento con, con piedras preciosas, con maderas exóticas, bueno, eso dependía ya del gusto del intérprete. Hablemos del puente. Bueno, en esta exposición no hablaremos de cuestiones de laudería, ya que ese tema fue mencionado anteriormente, pero sí hablaremos de la estructura técnica del instrumento, de cómo funcionaba y cuáles eran sus variantes y sus características principales. Continuamos con el puente. Bueno, el puente que sujetaba las cuerdas normalmente era un puente a veces plano, a veces curvo. Tampoco se tenía una referencia exacta de cuál era el modelo definitivo de este puente, pero se tienen 3 posibilidades que se adquieren de las iconografías de las imágenes. Bueno, la primera posibilidad es el puente plano, que permitía tocar todas las cuerdas a la vez, eh, produciendo un acorde de 4 a 5 notas, dependiendo la cantidad de cuerdas. Eh, la otra posibilidad es un puente ligeramente curvo. Esta opción da al intérprete, pues, la posibilidad de poder tocar cada nota por separado, incluso 2 a 3 notas al mismo tiempo, ya que la curvatura no era tan pronunciada como los violines que tenemos hoy en día. Y bueno, otra posibilidad, está muy interesante, es el puente con ranuras, que eran, unos puentes que tenían como dientes, por así decirlo. 300. este, y este tipo de puente favorecía o daba la posibilidad de poder colocar las cuerdas por encima o quitarlas. Voy a dar un ejemplo. Aquí está una imagen del tipo de puente que se empleaba. Esto es una referencia, es un modelo más o menos imaginado, ¿no? Y sacado de las iconografías, pero más o menos es lo que se creía que era. Bueno, en esta imagen podemos ver más o menos los modelos de puentes que se usaban. Por ejemplo, en la imagen que está a la izquierda, podemos ver que tenemos ese modelo de puente que ya mencioné, que tiene como ranuras, como dientes, por así decirlo. Esto ayudaba a que la cuerda podía colocarse en una afinación y después se podía quitar y podía cambiar la afinación o simplemente dejar de usarse, dependiendo del repertorio que se esté tocando en ese momento. La imagen de en medio muestra un puente con una ligera curva. eh, Se puede apreciar muy poco, pero es posible ver esa ligera curva. Y la imagen de la derecha, pues, no es tan clara, pero bueno, esta es una imagen que encontré para más o menos, dar este ejemplo de los tipos de puentes. Bueno, otra de las características de la biel era que, podía tener 4 o 5 a 5 cuerdas, incluso 6, y que estas cuerdas, la mayoría pasaban por encima del diapasón. Algunas bieles tenían diapasones estrechos. El diapasón es el lugar donde nosotros colocamos los dedos, donde hacemos nuestra ejecución, por así decirlo. Entonces, algunas tenían esos diapasones estrechos y eso permitía que solo cierta cantidad de cuerdas pasaran por encima, dando lugar a que
algunas cuerdas restantes quedaran al aire o fuera del diapasón. Esto a esto se le dio el nombre como cuerda bordón, que es una cuerda que, como ya lo mencioné, sale del diapasón y funciona como una nota que puede ser la nota más grave, puede ser una nota pedal que siempre está sonando, o puede ser incluso una nota que se usaba de forma punteada, que se punteaba con el pulgar normalmente, incluso también podía ser frotada con el arco. Em, bueno, algunas veces la cuerda bordón recorría el instrumento desde el puente hasta el extremo del instrumento. Eh, bueno, generalmente estos instrumentos estaban diseñados para ser instrumentos como hoy conocemos, no era un instrumento diatónico, ya que la cuerda bordón determinaba la tonalidad o el modo, ya que esa cuerda pues ya estaba afinada y no se podía oprimir y cambiar de tono. Aquí tenemos otra imagen, otro ejemplo. No sé si es claro, pero se puede apreciar en la parte de abajo como una cuerda sale del puente y llega hasta donde están las clavijas. Esta cuerda está al aire, por así decirlo. Entonces, esta cuerda podía funcionar como acompañamiento a la melodía, ya sea tocando todas las notas al mismo tiempo, como una nota más grave, o también siendo punteada con el pulgar. Aquí se puede apreciar que el pulgar está colocado como una guitarra, ¿no? Los violinistas, pues normalmente lo utilizamos, solamente queda al aire, ¿no? No se oprime, pero aquí sí se nota en esta imagen que hay más intervención del pulgar. En esta otra imagen también se puede apreciar un poco cómo hay una nota bordón y bueno, el pulgar se nota ahí un poco levantado, lo cual puede decirnos que esa era la técnica en cómo se utilizaba, ¿no? Voy a poner un ejemplo, tomé un violín chino que tengo y más o menos coloqué una cuerda fuera del instrumento para dar un ejemplo más claro, en caso de que las imágenes no lo sean. Voy a tomar mi instrumento. Este es un ejemplo, bueno, no sé si se alcanza a apreciar, pero bueno, lo que hice fue sacar una cuerda y ponerla sobre la clavija. Es más o menos algo parecido. Estas notas que estoy tocando ahorita, o que estoy punteando, son notas que están por encima del diapasón y que podían ser ejecutadas ya, oprimiéndolas, ya sea con un diapasón liso o contrastes. Y esta cuerda que está al aire, pues es la que funcionaba como cuerda bordón, que normalmente se punteaba de esta forma, como las imágenes nos muestran, ¿no? Y mientras que aquí se tocaba la melodía o acordes, dependiendo si se tenía un puente curvo o un puente plano. Bueno, hablemos sobre el arco. Originalmente, pues el arco tenía una forma curva, parecido al arco de una flecha, ¿no? El arco que se utiliza con flechas. Em, Normalmente su composición era un palo o una vara de madera con crines de caballo unidas de extremo a extremo. Y bueno, algo interesante es que en esta época el arco pues no tenía como tal un diseño avanzado o no estaba hecho para resonar tanto, sino que dependía del tipo de música, repertorio, la articulación, el estado de ánimo o más bien lo que se quisiera expresar con la música. Entonces, todas esas posibilidades eran, eran controladas con el pulgar, ejerciendo presión en las crines. Voy a poner un ejemplo, espero se pueda apreciar. Este es el arco. Lo tensé un poco para que adquirir esta curvatura. Normalmente los violinistas
o los arcos actuales que se utilizan en la orquesta tienen una curvatura que está opuesta a las crines, por así decirlo. Esto hace que la tensión se pueda generar mejor, que haya más resistencia, pero bueno, en esa época era lo contrario. El arco presentaba una curvatura que, que parecía esta, por lo tanto las crines no tenían tanta resistencia. Entonces se tomaba de la nuez, esta parte es la nuez, y con el pulgar se oprimía para tener esa posibilidad de poder tocar con mayor resistencia o, o poder tocar con las crines más sueltas o suaves, por así decirlo. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de la biel, muy bonita, por cierto. Esta no presenta una cuerda bordón, parece ser una versión más moderna. Eso hablaremos a continuación. Eh, Tenemos un puente curvo, incluso la curvatura se ve mucho más pronunciada. Tenemos 5 cuerdas y parece ser un instrumento mucho más moderno. Bueno, y lo interesante de esta imagen son los 2 arcos que tenemos. Como podemos ver, a esa curvatura me refería. Más bien parece una vara que está siendo tensada por las crines, nada más. No parece tener una forma de un arco para tocar el violín, ¿no? Y lo que podemos ver también es que los arcos, pues, tenían formas muy distintas. No se tenía un modelo definido. Hablemos de la afinación, un tema muy importante para este instrumento, ya que, bueno, como ya mencioné, había una gran variedad de instrumentos de cuerda frotada. Entonces, por lo tanto, había una inmensa variedad de afinación. La única fuente de la que nos podemos basar es el Tratado de Música de Jerónimo de Moravia, que ya fue mencionado, escrito alrededor del año 1300. Este tratado nos menciona 3 tipos de afinación. Hablaremos de la primera. La primera afinación, que aquí tengo un ejemplo, que es la que está aquí en el primer compás. Inicia de un re medio, un sol grave, un sol medio, un re agudo y otro re agudo. Parece estar al revés, o sea, en ese compás iniciaríamos del re último al primer re para tener referencia de esta primera afinación. La segunda afinación, el segundo compás, grave, sol medio y re y sol agudos. Y bueno, la tercera afinación, que está aquí ejemplificada. Un dato interesante de estas afinaciones o de estos modelos de afinación es que no existe un rango tan amplio de las octavas. Más bien este instrumento estaba pensado en tener esos registros más compactados, ya que eran conscientes de la alteración de la afinación, ya que una cuerda grave, siendo una octava de una cuerda más delgada, pues no siempre se tenía esa regularidad de que sonaran afinadas, ya que las cuerdas eran de tripa, el instrumento pues no tenía tantos avances como para poder ajustarse a una sonoridad mejor. Entonces, acá podemos darnos cuenta que eran conscientes incluso de la afinación pitagórica y todos estos temas ya hablados en el seminario. Entonces es interesante ver cómo ya estaba pensado un instrumento en funcionar con esa afinación. Christopher Page argumenta que las cuerdas podrían haber estado dispuestas en pares, como las cuerdas dobles de un laúd. Por ejemplo, sol y sol serían un par de octavas, re agudo y re agudo, o do.
agudo y do agudo al unísono. Hablemos de la segunda afinación. La segunda afinación proporciona un rango más amplio. Voy a regresar al ejemplo. Como podemos ver, tenemos un registro más amplio. Tenemos un sol agudo que llega hasta este, eh, hasta un sol grave, ¿no? O sea, estamos hablando de un registro de 2 octavas. Esta afinación precisamente nos da un rango más amplio y aquí se demuestra cómo esta octava o esta nota más grave está usada como un bordón, como ya lo mencioné, como la cuerda que está al aire, por así decirlo, la cuerda que está fuera del diapasón. Este tipo de afinación comúnmente se usaba en canciones irregulares, seculares o de todo tipo. Nos referimos a canciones irregulares, a todas estas canciones que no se basan en las reglas de los modos. Eh, el Tratado de Cantum Mensurabilis describe la música regular como música rústica o profana, que no observa ni modos ni reglas. La tercera afinación es la más inusual debido al intervalo de séptima que se forma del re al par de cuerdas del do al unísono. Voy a regresar un poco. Aquí podemos ver, tenemos este re, estos primeros do al unísono, la tercera nota es un re. Ahí es donde está ese intervalo de séptima, que, lo cual no permitía tocar una escala sin tener que hacer un cambio de posición. Y eso, bueno, no tenemos referencia del cambio de posición hasta siglos después. Entonces, esa era la limitación principal que se tenía al tener este tipo de afinación. Pero bueno, esta afinación también tenía posibilidades para acompañar canciones épicas y algunas slides, ya que suelen tener melodías con un rango más limitado. Un ejemplo de una canción épica es el siguiente. Aquí está. Espero se pueda ver bien. Como podemos ver, el rango de registro usado es muy limitado. Estamos hablando de una cuarta de sol a do máximo. Entonces, bueno, en ese tipo de canciones era más usual esta afinación. Bueno, un dato que hay que entender es que no había una estandarización en la forma, ni en la técnica, ni en la construcción de este instrumento, ya que, bueno, se tenían muchos modelos, todo dependía como ya dije, del intérprete, de la música, del repertorio, y bueno, no se tenía un modelo fijo. Hablemos de la técnica. Existían dos formas de tocar la biel. Bueno, una es el instrumento sobre las rodillas, más o menos como se toca el violonchelo, y la otra forma era colocar el instrumento sobre el pecho, más o menos de esta forma, o colocarlo sobre el hombro, que es como actualmente se tocaría un violín. La primera técnica, pues, nos parece bastante cómoda, ya que libera la mano izquierda en lugar de sostener el instrumento, bueno, queda liberada y podemos incluso tener mayor rango, mayor movilidad y mayor comodidad. Pero eh, a la vez esta técnica pues nos mantiene fijos, no podemos movernos, tenemos que tocar sentados, como tocar un violonchelo. Y bueno, tiene sus pros y sus contras. Algunas imágenes muestran cómo el instrumento también podía ser tocado con una correa que se ponía en el instrumento y podría abarcar el cuerpo o el cuello. Esto también es común verlo en algunas iconografías. Aquí tengo una imagen de ejemplo de cómo el instrumento está siendo tocado sobre las piernas. Y podemos ver, bueno, esta curvatura del arco más pronunciada,
Mm, a lo lejos podemos ver que son 3 cuerdas y bueno, tiene otra forma muy diferente a los que hemos visto anteriormente. Bueno, voy a poner un ejemplo. Es, voy a poner este video que es una cántiga de Santa María. Espero se pueda apreciar. Si me podrían confirmar si es que ven el video, por favor. Sí, claro. También te aviso, queda un poquito tiempo. Si Ah, podemos ir excelente, completando. Gracias. excelente. Gracias, doctor. Disculpa, José Miguel, creo que se oye cortado. Ah, Una perdón. pregunta, ¿estás transmitiendo desde tu mismo equipo o desde una bocina? No, desde el mismo equipo, doctor. Y entonces, ¿podrías asegurarte si estás compartiendo también audio? Sí, estoy checando eso. ¿No? Perfecto. Porque solo escuchamos el audio, pero un poco cortado, no hay video, ¿sí? Ok. eh, Mucho mejor. perfecto. ¿Se aprecia el video? Disculpe. No, tendrías que dejar de compartir desde el PowerPoint, o sea, bájalo Ah, de presentación. perfecto. Ya, ya, ya. ¿Ya se ve? Bien, ya se ve, gracias. Perfecto. Bueno, fue un ejemplo de... Listo, continuamos. ¿Se puede apreciar la pantalla de la exposición? Sí, ya se ve, gracias. Perfecto. Bien, como nos dimos cuenta, este instrumento tenía trastes, eh, lo cual hace que el sonido sea preciso, que también se puede ocupar notas, más de 2 notas o acordes, y bueno, avanzamos. Eh, bueno, los beneficios o la practicidad o la mayor ventaja de tocar este instrumento, la biele, en el hombro o el pecho, era de poder moverse, estar de pie, incluso poder bailar, ya que se ejecutaba en música de danza normalmente, en música festiva. Un dato interesante es que se asume que solo se tocaba en la primera posición, o sea que no, la mano izquierda se quedaba fija ahí donde está, no recorría el mástil, ya que se tenía que sujetar el instrumento con la mano, no teníamos libertad de moverla. Y bueno, otro dato que nos hace reafirmar esto es que no se tiene información sobre el cambio de posición hasta el siglo XVI. En las siguientes imágenes, disculpen, creo que... Ah, ya está. En las siguientes imágenes podemos apreciar la posición de los dedos, la posición del instrumento, un poco inclinado hacia abajo, o más bien muy inclinado hacia abajo. Eh, y bueno, tenemos una imagen donde un puente está bastante alto. Cabe mencionar que la altura del puente tampoco era algo definitivo,
dependía de la sonoridad del instrumento, del tamaño y también del tipo de música, si se quería una sonoridad más fuerte o más suave. Hablemos del repertorio. Este instrumento entró en el repertorio sacro tiempo después de que surgiera. Eh, Magister Lambertus se quejaba que los violines estaban siendo introducidos en el uso eclesiástico. Por otro lado, Anonymous IV menciona que la biel o violín medieval era uno de los instrumentos que podían doblar a los cantantes en el organum. Algunas piezas sacras que se incluían eran los himnos, movimientos de misa, secuencias, conducti y también polifonía. Vamos a ver este ejemplo. Eh, Espero se pueda ver, creo que no. Eh, Listo. ¿Pueden ver el video? Disculpen. No, no se puede ver. Se ve tu presentación. Oh, ok, Tienes que dejar la pantalla completa. Excelente, ya se ve el video. bien. Es un video de imágenes. Es un ejemplo de una danza francesa tocada con la biel. Bueno, nos tenemos aquí para continuar. Ya debemos ir cerrando la exposición, José Miguel. Excelente, bien. ¿Se puede apreciar la presentación nuevamente? No, no ¿No? se ve. Ah, perfecto. Es que estás en pantalla completa eso es. Ahora sí ya se ve. Perfecto. Bueno, por otra parte, en el repertorio secular, Johannes Grocheyo insinúa que los violinistas tocaban todas las formas seculares, en la que se distinguen el cantus gestualis, cantus coronatus, cantus versualis, cantilena, que eran formas, como ya mencioné, formas seculares, en donde en el cantus gestualis se incluyen las canciones épicas, cantus coronatus eran canciones con textos de amor, de trovadores, el cantus versualis normalmente era como el cantus coronatus, pero menos excelentes y tenía una forma más organizada y en secciones. Y la cantilena, que es la forma más popular, a menudo con estribillos, como los rondós, rondelus, rolunda, estantipiés, estampié o ductia. Tengo otro video aquí, pero creo que vamos a continuar para poder terminar. Bueno, bueno, mejor continuamos. Hablemos de la evolución de la biel después del año 1300. Para hacer un estudio del violín medieval tardío, pues tenemos que trasladarnos a Italia, donde la palabra viola ya se empieza a aplicar en los instrumentos de tamaño mediano,
tocados con el arco. Más de 600 pinturas de instrumentos musicales fueron catalogadas y analizadas minuciosamente por Howard Meyer Brown. A partir de estos exámenes minuciosos, los intérpretes pueden obtener una idea de cómo era su estructura, sus características, cómo se tocaba, y bueno, gracias a las imágenes. Las violas de 1300 comúnmente ya se empezaron a tocar la mayor parte en el hombro o con o al menos eso es lo que nos muestra las imágenes. Y menciona que se apoyaba con la barbilla, a veces en el pecho, pero ya se empezaba a parecer la técnica más a lo que conocemos actualmente, cómo se toca la viola o el violín. Bueno, Disculpa, José Miguel, creo que ya tenemos que terminar. ok, doctor, Se va a cortar, ¿está sí. bien? ¿Dejamos de compartir Perfecto. pantalla? Sí, gracias. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, compañeros. Esta fue la exposición. Espero les haya parecido interesante. Sí, bueno, dejas de compartir pantalla y los demás nos conectamos. Ahora, un Eh, momentito. Ujú. Disculpe, ¿ya se dejó de compartir? Ya lo hice ya. Bien, Perfecto, ahora gracias. sí, ¿tenemos alguna pregunta para José Miguel? Ujú. ¿No? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta, Adelante. en base a como la técnica. Es que no entendí mucho como si con el pulgar se tocaba como un tipo de pizzicato, o nada más se empleaba, como decías, oprimir la nota y con el arco se tocaba. O sea, como que eso no me Ah, quedó. eh, se menciona que podía ser de ambas formas. Normalmente tocar una nota o pulsarla y tocarla con el arco es complicado. Bueno, al menos en este ejemplo que hice. Lo que mencionan las fuentes es que mientras las notas que estaban, o las cuerdas que estaban por encima del mástil eran presionadas y tocadas con el arco, la cuerda bordón era tocada con un pizzicato, precisamente. Es por eso que mencionan que esta cuerda pues tenía una afinación ya definida y Ujú. definía el modo y la tonalidad. Ah, ok. Qué padre. Y pues nada más, como para, así como comentario general, o sea, me llama mucho la atención por ejemplo, desde la primera exposición que hizo Henry, ¿no? Que fue de los instrumentos y este mapa que nos mostró de las rutas comerciantes. Y por ejemplo está el Lerus y el Rabatrón, creo que se llama el violín tradicional de la India. Rabastrón. Este, que tienen esta forma primitiva, ¿no? De puede ser una, tres cuerdas, pero la posición siempre era como entre las piernas y así, y cómo se llegó hasta la biel, ¿no? Está interesante. Y precisamente es toda una evolución de este instrumento de cuerda frotada con arco, ¿no? Hola, hola, a mí se me hace muy interesante también ese aspecto de que cómo se lo fueron poniendo más acá, a lo mejor para poder caminar, porque yo siendo violonchelista, a veces sí me siento frustrado ahí como me gustaría caminar. No puedo, tengo que estar sentado. Yo veo que a veces los violinistas ahí están en el cubículo dando vueltas y no sé qué, y digo, oye, eso se ve que es entretenido mientras practicas. Y bueno, luego lo que estaban diciendo que se volvió muy secular y así el violín. Digo, bueno, la biel me hace pensar en el son jarocho de nuevo, que sí hay violín, ¿eh? Nada más que se ha perdido y muy pocos lo conocen. Y es un violín muy rústico. Ya hay un compañero que lo está reviviendo, pero casi todos los intérpretes viejos ya fallecieron. Pero cuando llegaba un violín a un fandango, entonces todos decían, qué bueno que llegó el violín al fandango porque así está marcando la cruz, entonces no va a haber problema, aquí no va a haber muertito en este Ajá, fandango, claro. ¿no? Todo va a estar bien, porque no, los fandangos son lugares intensos, no crean que nada más es la fiestita. No, es un donde todo sucede, donde todo sucede. Entonces, pues no me,
O sea, noto que esa forma de la cruz a lo mejor puede hacer a la biel este instrumento importante secular y bueno, pues ya después el violín, el instrumento de los ángeles, ¿no? Pero pues nada más se me ocurría esa parte, no sé qué tengas que decir, mi buen José. Precisamente eso que gracias a las iconografías, pues nos podemos dar cuenta, gracias a las pinturas, a los cuadros, a todo esto que tenemos como referencia, que en cierta época la biel empezó a aparecer en pinturas sagradas, tocadas por ángeles, por santos, y que, bueno, anteriormente era solamente tocada por nobles o por músicos aficionados, ¿no? Entonces, esta evolución, un dato interesante que mencionas, Henry, es ese precisamente, el de formar una cruz, el de toda una simbología, ¿no? Que te refieres a algo así, con el arco y el violín. Eso es un dato que puede ser muy, muy interesante poder imaginarlo de esa forma, ¿no? Y poder imaginarlo y pensar cómo incluyeron toda esta simbología en la evolución y cómo incluyeron este instrumento en este repertorio sagrado, ¿no? Muy bien. Tenemos que cortar porque en cualquier momento se acaba la sesión de Zoom, porque tenía límite de tiempo. Así que pues les agradezco, yo creo que, perdón, un aplauso para José Miguel Gracias, doctor. y aquí terminamos. Muchas gracias. Agradezco.